Buenos días, tardes o noches gente de YouTube, hoy vengo con un nuevo video para el canal, sin más que lo disfruten. Capítulo 8, no todos los salvados están agradecidos. 1. El silencio como un espejo roto. Izuku caminó lentamente detrás de Kaien mientras las luces del amanecer comenzaban a filtrarse entre las ramas del bosque. El aire era frío, húmedo y denso, como si el nuevo día durara en nacer. A pesar de haber vuelto al mundo físico, Izuku seguía sintiendo el eco del vacío. El espacio en el que se encontró con su sombra no era un simple recuerdo, era una herida abierta, una cicatriz fresca que sangraba significado. Cada paso que daba parecía hundirlo más en sus pensamientos. ¿Cuánto de lo que soy ahora viene de mí, y cuánto viene de ese dolor que acepté? No era una pregunta fácil. No era una pregunta cómoda. Kaien, que caminaba unos pasos adelante, parecía leer su mente. «Estás pensando demasiado», dijo suavemente. Izuku levantó la mirada. «Es mucho», admitió. «Aceptar esa parte de mí, sentir que ahora está dentro, que somos uno». Kaien se detuvo y lo observó por encima del hombro. «Lo sé. Y ahora estás experimentando las consecuencias psicológicas». Izuku frunció el ceño. «¿Consecuencias?». Kaien giró completamente hacia él. «Cuando integras una parte reprimida de ti mismo, no solo la aceptas. También le das voz. Y esa voz tiene cosas que decir». Izuku sintió un golpe seco en el pecho. Porque era cierto. Desde que tocó la mano de la sombra, sentía algo dentro de sí, una segunda respiración, un latido escondido, una conciencia paralela. No era una entidad maligna, ni una voz que mandara. Era una sensación. Una sensación que decía, «Por fin me escuchas». Izuku apretó los puños. «No sé si debo tener miedo, o sentir alivio». Kaien sonrió. «Ambas cosas son normales. Pero no permitas que el miedo tome el control». Izuku lo observó caminar de nuevo. Había algo en Kaien, algo inquietante pero también tranquilizador. Era como un terapeuta que entendía demasiado la oscuridad humana. Quizá porque la conocía bien. Forma 2. El recuerdo que siempre espera para atacar. Mientras avanzaban hacia una zona más profunda del bosque, Izuku comenzó a sentir una presión en el pecho. No física. Psicológica. Emocional. Era como si su sombra ahora integrada le mostrara imágenes. No imágenes del vacío. Imágenes del pasado. Uraraka dando un paso atrás sin querer mirarlo a los ojos. Iida señalándolo con severidad, como si fuera culpable. Todoroki cruzado de brazos, callado, evaluándolo en silencio. Hir grabándolo sin permiso, sin confianza, sin respeto. Bakut sonriendo mientras los demás duraban de él. Izuku cerró los ojos. Esas memorias ya no eran solo heridas. Ahora eran espejos que reflejaban algo nuevo, algo que Izuku no había querido aceptar. Kaien lo observaba. «¿Qué ves?», preguntó, sin juzgar. Izuku respiró hondo. «Recuerdos, pero no como antes. Ahora, se sienten más claros. Como si antes hubiera puesto un filtro para no ver lo que realmente estaban diciendo sus miradas». Kaien asintió lentamente. «Exactamente. Tu mente ya no está negando lo que te hicieron. Por primera vez, estás viendo la verdad sin suavizarla». Izuku sintió un nudo en el estómago. «Pero duele, la verdad siempre duele», respondió Kaien. «Sobre todo la que evitaste durante tanto tiempo». Izuku bajó la mirada. «Uraraka, ¿por qué me miró así? Yo confiaba en ella». Kaien cruzó los brazos. «¿Por qué tenía miedo? De mí. Del poder que no entendía. De lo que tú representabas. De todo lo que podrías volverte si perdieras el control». Izuku se quedó callado. Kaien continuó. «Y en lugar de preguntarte, en lugar de escucharte, prefirió retroceder». Izuku sintió que algo dentro se tensaba. No rabia. No tristeza. Algo intermedio, lucidez. 3. El análisis que nadie quería hacer. Kaien comenzó a caminar lentamente en círculos alrededor de Izuku, como si le estuviera explicando una verdad científica. «Izuku, escucha esto. La gente no te traiciona porque sea mala. Te traiciona porque tiene miedo a lo que representa tu dolor». Izuku tragó saliva. «¿Mi dolor representa algo?». Kaien se detuvo frente a él, mirándolo directo a los ojos. «Representa la posibilidad de que un héroe pueda romperse». Izuku sintió un choque eléctrico en su mente. Kaien siguió. «La OA necesita héroes perfectos. Héroes estables. Héroes sin grietas emocionales. Porque si un héroe se rompe, el sistema entero tiembla». Izuku sintió la garganta cerrarse. «Ellos, me ven como una amenaza, por ser humano». Kaien negó con suavidad.
No. Te ven como una amenaza, porque no quieren enfrentarse a su propia fragilidad. Izuku abrió los ojos lentamente. Algo hizo clic en su mente. ¿Por eso dudaron de mí? No fue solo por miedo al poder, sino por miedo a descubrir que ellos también pueden quebrarse. Kaien sonrió con satisfacción. Exactamente. Izuku sintió un escalofrío. Nunca lo había visto así. Siempre había asumido que sus compañeros eran fuertes, seguros, completos. Pero ahora entendía. Ellos también eran frágiles. Solo que lo ocultaban mejor. Kaien bajó la voz. Izuku, tú fuiste su punto débil. El recordatorio de que incluso el más noble puede caerse. Y eso, aterra a la gente. Izuku apretó los dientes. Entonces, ¿fue más fácil señalarme, que aceptar su propio miedo? Kaien asentó. Siempre lo es. 4. La sombra dentro habla otra vez. Izuku sintió un eco mental. Un murmullo. No una voz externa. Una voz interna, parte de él. Ellos no estaban preparados para verte sufrir. Izuku inhaló. Por eso te juzgaron. Por eso callaron. Por eso se alejaron. Izuku se llevó una mano al pecho. Kaien observó. ¿La escuchas? Preguntó. Izuku asintió. Sí, pero no es como antes. No es una voz amenazante. Es como si fuera mi pensamiento, pero más claro. Kaien sonrió. Eso significa que tu integración funcionó. Ya no es una sombra separada. Es tu intuición emocional. Izuku sintió un escalofrío. Porque la sombra tenía razón. 5. La culpa que nunca fue suya. Izuku se sentó sobre una roca cubierta de musgo. Kaien se paró frente a él, con los brazos cruzados. Izuku, ahora debes enfrentar la siguiente verdad, dijo con tono más firme. Nunca fue tu responsabilidad cargar con las emociones de todos. Izuku abrió los ojos sorprendido. Pero, yo siempre quise ayudar, y no hay nada malo en eso, Kaien interrumpió. Pero la UA te enseñó que ayudar significaba olvidarte de ti mismo. Que ser un héroe significaba negar tus heridas. Que tu valor venía solo de cuánto sufrías por otros. Izuku bajó la mirada. Kaien se agachó frente a él. Eso es abuso emocional disfrazado de nobleza. Izuku levantó la cabeza, atónito. ¿Abuso? Sí, respondió Kaien sin dudar. ¿Por qué te enseñaron a sacrificarte, pero nunca a cuidarte? La sombra dentro de Izuku habló otra vez. Por eso me necesitabas. Izuku tembló ligeramente. ¿Qué más había ignorado para complacer a todos? 6. La verdad que puede quebrar o liberar. Kaien se levantó, adoptando una postura más seria. Izuku, escucha. Hay una verdad que nunca quisiste ver. Pero ahora es el momento. Izuku se tensó. Kaien lo miró con una mezcla de compasión y severidad. El Izuku que existió antes, nunca fue suficiente para ellos. Izuku sintió el golpe más duro que había recibido en su vida. Su respiración se volvió corta. No, yo intentaba, era suficiente, Kaien negó lentamente. Fuiste suficiente como persona. Pero no como símbolo. Ellos no querían al chico. Querían al héroe. A la promesa. A la esperanza. Izuku sintió lágrimas acumularse. Kaien dio el golpe final. Y cuando esa esperanza tembló, te dejaron caer. Izuku bajó la cabeza. Y lloró. Pero esta vez, no eran lágrimas de desesperación. Ni de confusión. Eran lágrimas de liberación. Por primera vez en su vida, entendía algo. Nunca fue su culpa. 7. El desahogo que nunca tuvo espacio. Izuku respiraba entrecortado. Sus lágrimas caían en silencio sobre sus manos cerradas, pero su llanto no era incontrolable como antes. No era desesperación. No era desbordamiento. Era aceptación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que llorar no significaba debilidad. Significaba reconocer heridas antiguas. Significaba que ya no las estaba negando. Kaien se mantuvo en silencio, respetando el momento. No lo abrazó. No lo consoló con palabras vacías. Solo esperó. Izuku levantó lentamente la cabeza. Nunca me permití pensar que ellos podían estar equivocados, susurró. Kaien asintió. Porque en tu mente, si ellos estaban equivocados, entonces tú también. Izuku sintió un pinchazo. ¿Eso por qué? Kaien se arrodilló frente a él, su mirada profunda y analítica. Porque creciste creyendo que todo era tu culpa. Que si fallabas, era tu culpa. Que si no eras suficiente, era tu culpa. Que si no te querían, era tu culpa. Pero, Izuku tembló, solo quería que estuvieran orgullosos, y ellos solo querían apoyarse en ti, respondió Kaien.
Pero nunca se preguntaron si tú tenías algo en lo que apoyarte. Izuku abrió los ojos con un sobresalto. Esa frase lo atravesó. Nunca tuvo un lugar donde apoyarse. Nunca tuvo una red emocional real. Nunca tuvo un espacio para estar roto. Porque desde niño, desde antes de tener un Kirk, él era el que miraba a los héroes. No el que era visto. Kaien puso una mano en su hombro. Izuku, tú nunca pediste ser el pilar emocional de nadie. Pero aún así, lo fuiste. Y ellos, no supieron sostenerte cuando tú te quebraste. Izuku sintió que su respiración se calmaba poco a poco. No es tu culpa, nunca lo fue, la sombra interna susurró dentro de él. Izuku cerró los ojos y dejó que esa verdad lo anclara. 8. El miedo a ser abandonado. Cuando abrió los ojos, Izuku habló con una honestidad que nunca antes había permitido salir. Tenía miedo de perderlos, miedo de que si decía cómo me sentía, me dejaran solo. Miedo de que si fallaba, me verían como un error. Sus manos se cerraron en puños. Pero, igual me dejaron. Igual dudaron de mí. Igual me trataron como si fuera peligroso. Kaien hizo un gesto leve. Porque tu peor miedo, ya había ocurrido mucho antes de que tú lo admitieras. Izuku sintió un escalofrío. Era verdad. Ese miedo de perderlos había estado presente desde el inicio. Ese miedo lo había llevado a reprimir emociones. A mostrar siempre su mejor cara. A actuar como el futuro símbolo de la paz. Sin permitirse ser humano. Kaien continuó. No te abandonaron cuando te fuiste. Te abandonaron desde antes, cuando dejaron de escucharte. Cuando dejaron de verte. Izuku apretó los dientes. La voz interna volvió. Ahora lo ves. Izuku respiró profundo. Sí, ahora lo veo. 9. El análisis final. Ver la verdad sin filtros. Kaien se puso de pie y comenzó a caminar alrededor del claro, sus pasos pausados, casi ceremoniales. Izuku, quiero que pienses en algo. Cuando tenías problemas emocionales, ¿a quién acudías? Izuku pensó unos segundos. Y la respuesta lo golpeó. A nadie. Kaien asintió. ¿Ellos te ofrecieron ayuda alguna vez? Izuku bajó la mirada. No, no de verdad. ¿Te escucharon cuando estabas confundido? ¿Se quedaron contigo cuando estabas triste? ¿Te apoyaron cuando temblabas en los entrenamientos? Izuku negó lentamente. No. Kaien se detuvo frente a él. Esa es la verdad. Tus amigos eran tus compañeros. Izuku sintió que esa distinción pesaba más que cualquier golpe físico recibido en su vida. Entonces, ¿qué eran ellos para mí? Preguntó con voz ronca. Kaien respondió sin dudar. Eran tu necesidad de pertenecer. Tu necesidad de sentir que valías algo. Tu necesidad de no ser invisible. Pero nunca alguien que vio tus cicatrices. Izuku tragó saliva. Porque finalmente comprendía algo crucial. Había confundido cercanía con apoyo. Había confundido compañerismo con amistad. Había confundido miradas con amor. Y había pagado el precio emocional. 10. La liberación. Izuku se levantó lentamente. No temblaba. No lloraba. No colapsaba. Solo estaba. Más consciente. Más despierto. Más completo. Entonces, lo que sentía, no era amor hacia ellos, murmuró. Era miedo de estar solo. Kaien sonrió. ¿Y ahora, cómo te sientes? Izuku observó el bosque. Las sombras. La luz gris del amanecer. El silencio. Y por primera vez en meses, no se sintió solo. Sintió presencia. Sentido. Identidad. Me siento ligero, respondió. Kaien asintió, satisfecho. Esa es la primera señal de que estás dejando atrás la culpa que nunca te perteneció. Izuku tocó su pecho. Lo que sintió ahí no era vacío. Era un espacio. Un espacio limpio. Un espacio preparado para algo nuevo. Kaien dio un paso atrás. Izuku, hoy no perdiste amigos. Hoy perdiste una ilusión. Y ganaste algo más valioso. Izuku levantó la mirada. ¿Qué gané? Kaien sonrió con una mezcla de ternura y oscuridad. A ti mismo. Izuku sintió calor en el pecho. No el calor del One for All. No el calor del Black Whip. Sino el calor de su identidad recuperada. Kaien extendió una mano hacia el sendero oscuro del bosque. Y ahora sí, estás listo para lo que viene. Izuku asintió. No con miedo. No con duda. Con decisión. Y juntos caminaron hacia la profundidad del bosque, donde el entrenamiento dejaría de ser comprensión, y se convertiría en transformación.